Bien, ya estamos grabando. Buenas tardes, bienvenidas. En la reunión de hoy vamos a tratar algo sobre lo que ya conversamos la clase anterior, así que va a servir de puente entre aquella clase y la de hoy. Vamos a repetir un poco algunas cuestiones vinculadas a las mediaciones de la política, así le llamo yo, pero por ellas entendemos los vasos comunicantes a través de los cuales nos vinculamos entre nosotros, los ciudadanos, y con el Estado y el gobierno del Estado, de forma tal de dar vida a la política práctica de todos los días. Y una de esas mediaciones, quizás la más importante, no la única, por supuesto, pero sí una fundamental, es la representación política. La constitución de la representación política un poco la habíamos ya señalado en la clase anterior, así que no me voy a reiterar en ello, pero sí señalar una vez más, remarcar esta idea que a su vez señala Manin en el artículo que tienen de referencia, la semi-independencia del lazo representativo. Si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos en la clase pasada acerca de que la representación implicaba, sí, una relación jurídica de mandato eh, entre el ciudadano y el representante, una relación de identidad, en términos ya no sociológicos de semejanza, sino de cierta identidad en cuanto a los intereses, en cuanto al contenido de las políticas que los representantes deberían estar alentando o promoviendo. Y por último, decíamos, la representación tenía que ver con la dimensión electoral, de donde surgía, bueno, el carácter de la responsabilidad política. Ahora bien, ya sea que las tomemos en su conjunto, lo que quería señalar es que fundamentalmente la representación moderna es no mandataria, solo revocable bajo circunstancias muy específicas y especiales, y en última instancia la representación guarda una relación de semi-independencia entre el representante y los representados, de forma tal que el representante tiene un margen de acción para efectivamente hacer cosas que no hubiese prometido, que en realidad la propia realidad política puede obligarle a hacer porque era de una naturaleza que no había previsto, o sencillamente porque necesita espacio para poder, más allá de sus promesas electorales, necesita espacio para poder negociar con otros representantes la formulación de políticas y alcanzar consensos. Ciertamente que acá en el ejercicio de la representación política queda planteado entonces este hiato que decíamos la representación política habría entre los que ejercían el poder político y quienes efectivamente nos constituimos como soberanos, pero que de todas formas esa soberanía es delegada, bien que provisionalmente, a los representantes. Y yo le hablaba acerca de que la representación era una ficción. En realidad uno acepta esa ficción en el sentido de creer que los representantes somos nosotros, el pueblo, hechos presentes a través de unos agentes especiales, pero esto evidentemente no es así, no porque por algún defecto de los representantes, que los pueden tener y muchos, sino porque efectivamente hay una semi-independencia de esa representación. Y por otro lado, habíamos aducido algo que teníamos que tener en cuenta, que la complejidad de las sociedades contemporáneas, o de cualquier sociedad en particular, la pluralidad de intereses, de demandas, de percepciones acerca de cómo se deberían resolver las cosas, de qué cosas constituyen un problema y qué no. En fin, esa diversidad, la representación oficia
como una suerte de filtro y de ordenamiento de las mismas, de articulación de las mismas, y en ese proceso también se filtran, evidentemente dejando pasar algunas demandas y otras no. Esto es, por un lado, algo quizás en parte necesario como mecanismo para hacer viable esta multiplicidad de intereses en conflicto en el seno de la sociedad para llegar a la decisión política, y por el otro lado puede ser, claro, un instrumento para reprimir o ignorar demandas legítimas y que de todas maneras son sesgadas, son relegadas exprofeso porque amenazan otros intereses. Y acá tenemos la idea de que la representación se aparta del carácter universalista que en principio se pensaba debía tener, esto es, la representación del pueblo, la representación de la nación, la representación de los intereses a largo plazo y no de los intereses de un grupo en particular. Se aparta de eso para, en esos casos, convertirse en una representación especial de determinados grupos que por diversas razones tienen un especial peso político. Así que la representación, por un lado, permite el ejercicio de la democracia en condiciones ampliadas, pero también con ese hiato que decíamos abre, deja planteado este problema que señalábamos con Null, nos interpela acerca de si la democracia es una democracia de los ciudadanos o es una democracia expropiada, es una democracia ejercida por unos pocos y en favor también de unos pocos o de intereses especiales, no necesariamente consensuados o representativos de las mayorías de la mayoría de la ciudadanía como mayoría. Bueno, dijimos y hablamos de algunas condiciones respecto a la representación, pero señalamos dos cuestiones, que por un lado la representación está mutando y por el otro lado que la representación puede, y de hecho es hoy considerado así, entrar en un periodo de crisis que ya va siendo prolongado y que se expresa en la creciente desconfianza de la ciudadanía respecto de las instituciones representativas tradicionales. Esto es la misma figura del representante político como de algunos otros actores como los parlamentos, los gobiernos, los tribunales, las fuerzas de seguridad, etc. Esta crisis de confianza, cada uno de nosotros puede leerla haciendo una introspección y quizás mirando un poco en derredor suyo acerca de cuál es la opinión de nuestros conciudadanos y la nuestra propia cuando pensamos en los representantes, en los políticos, cuando pensamos en las instituciones que los llevaron a esos políticos a estar en el lugar que están, que son los partidos políticos, de los cuales prácticamente no hemos hablado, pero que también están afectados por una crisis en el sentido de que ya no conforman el voto como lo hicieron cuando la sociedad era quizás menos compleja. Esa crisis por la que atraviesa la representación política, crisis también afianzada o digamos, sostenida sobre un relativo fracaso de la representación democrática a la hora de satisfacer demandas de la ciudadanía. Y esto también lo podemos ver aquí en nuestro país como en otros países, en otros estados, donde uno no podría decir que tienen las mismas carencias que en nuestro estado. Y en todas partes hay revueltas, hay movimientos de resistencia, hay respuestas que están diciendo no hay conformidad, no se está prestando conformidad a las instancias de representación tradicional. Acá es cuando surgen tanto movimientos alternativos de izquierda como de derecha, que nosotros le llamamos liderazgos autoritarios, que dan vidas a democracias híbridas, o como caracterizábamos en algún momento,
democracias iliberales, que respetan aparentemente los procedimientos de la democracia formal, en las formas, pero luego en los contenidos, en los procedimientos mismos del ejercicio del poder político, obvian los derechos civiles, incluso a veces los políticos y los sociales, y se erigen regímenes personalistas que se aprovechan de una sociedad asustada frente a problemas que le aquejan cotidianamente, la posibilidad del desempleo y por lo tanto de la caída en la pobreza, las crecientes identidades nacionales cada vez más fuertes que encuentran en la xenofobia un desafogue de estas tensiones internas. En fin, como quiera que sea, estas pinceladas lo que están completando es el cuadro de esta crisis de la representación, que es un poco la crisis de la institución misma de la representación, como del contexto general de las sociedades democráticas, donde la gente o los análisis están describiendo un relativo cansancio democrático en la ciudadanía. Que esto no implica que las sociedades o los ciudadanos estén dejando de votar, como en algún momento se creyó con el crecimiento del voto en blanco y demás. La gente va a votar masivamente. Y eso lo vimos, por ejemplo, en la elección reciente en los Estados Unidos, una elección a la que concurrió una cantidad de ciudadanos como pocas veces se había visto en la historia electoral de los Estados Unidos, y así en muchos otros países. Pero bueno, lo que estamos viendo es un poco esto que estábamos relatando. La gente está disconforme con los resultados de la democracia representativa, en parte con la representación y a veces también con la democracia en cuanto una democracia liberal, una democracia que encuentran formal, una democracia que no termina de brindar resultados sustantivos. En ese contexto, la representación es uno de los elementos que entra en crisis y sobre el cual uno puede plantearse si efectivamente la representación en sí misma ya es una institución caduca, que ya no puede dar cuenta adecuadamente del manejo político de las sociedades y amerita entonces su reemplazo por otros mecanismos, o si lo que requiere la representación política son las reformas necesarias como para que esta representación empiece a funcionar de manera tolerablemente bien, de manera que la gente empiece nuevamente a confiar en las instituciones políticas. Mientras esto no sea así, es caldo de cultivo esta insatisfacción ciudadana, este desencanto con la democracia, este cansancio que algunos denominan cívico frente a la persistencia de situaciones injustas que no terminan de resolverse, pese a que cambien los gobiernos y los colores políticos en el poder, digo, es un caldo de cultivo para que surjan propuestas extremas, ya sea de derecha, de izquierda, pero en todo caso, formas de hacer política y de ejercer los liderazgos que suelen manipular las instituciones o prescindir de ellas y echar por tierra buena parte, bueno, sí, acá alguien señala la situación en Perú, también una situación de alta inestabilidad política, pero lo que quiero decir es que esas formas extremas que pueden ocupar este vacío de representación son peligrosas porque pueden poner o llevarse puestos derechos fundamentales de las personas. El derecho, insisto, a la libre expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el poder contestarle al poder político y sostener una crítica que incluso se pueda articular en oposición política, es importantísimo para por lo menos tener la probabilidad de competir por el poder político y cambiar las políticas.
Por otro lado, había señalado, además del carácter semi-independiente de la representación política, había señalado con Manin y haciéndome eco de otros análisis, como los de Marcos Novaro, pero personas que no tienen en su bibliografía, importa la idea en todo caso, de que la representación no es algo que alude a realidades que están ahí disponibles para ser representadas tal cual son, sino que muchas veces el representante o aspirante a representante cumple un rol mucho más activo del que pensamos a la hora de definir cuáles son los problemas fundamentales que tiene una sociedad. Ese rol muchas veces es pensado en el mejor de los sentidos. En otras oportunidades, no en otras oportunidades, sino mirándolo desde otros puntos de vista, esos liderazgos muchas veces son fabricados, no son liderazgos que surgen de alguna manera espontáneamente y son productos de las campañas de marketing político, de publicidad, de ciertas inversiones económicas importantes que hacen grupos de presión interesados en promover determinadas figuras y que son apoyadas por los medios de comunicación, etc. De forma tal de que en la forma de hacer política contemporánea hay mucho de, para mí, pero puede ser discutible, de manipulación por parte de los políticos respecto de la ciudadanía. Yo llamo manipulación cuando la comunicación política termina haciendo de la, digamos, de la palabra empeñada una palabra vacía, del programa algo que solamente sirve para la galería, pero que luego en la práctica poco importa, que se lleven liderazgos que terminan diciendo una cosa a un público y una cosa distinta a otro. Algo de esto hablamos el otro día, ¿no? Respecto de cómo algunas personas opinan de una forma en algún medio y opinan exactamente distinta según cambien del medio. Y esto también habla acerca de los medios, ¿no? Bien, como quiera que sea, esos liderazgos muchas veces me parece no cumplen de esa forma el papel del liderazgo político. Desde ya aclaro, para mí hay una combinación en la política virtuosa entre liderazgo, un liderazgo, digamos, un liderazgo basado en principios, pero también con responsabilidad, un liderazgo genuino, pero también diseños institucionales que se respeten y junto con ello una ciudadanía relativamente activa, no completamente movilizada, pero sí atenta y lo suficientemente organizada como para accionar cuando fuera necesario. Bueno, esas son las cosas que quería señalar de la representación política, pero claro, vinculada a la representación política viene el papel de los partidos políticos y junto con ello viene esta reflexión que nos debe comprometer acerca de qué son los partidos políticos. Claro, en términos institucionales son las instituciones que se originaron y crecieron para estructurar el voto en la medida en que ese voto se fue expandiendo vía sufragio universal. Y en algún momento fueron muy importantes entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Pero en la medida en que los partidos políticos viraron hacia partidos atrapatodos, grandes maquinarias que se ponían en funcionamiento, sobre todo en los periodos eleccionarios, han perdido relevancia frente a otros actores como los grupos de presión, como los movimientos sociales o
como las propias, digamos, campañas organizadas a los efectos de competir por los puestos de autoridad, o posteriormente por la tecnocracia de turno que acompañe a cada equipo de gobierno en su ocasión. Los partidos políticos, más allá de los tradicionales, en todas partes se han debilitado, en algunos países siguen siendo más o menos fuertes, pero, por ejemplo, en países como el nuestro, las dos grandes identidades que conocimos como radicalismo y peronismo han implosionado como tales, como partidos políticos, y hace ya varias elecciones que se vienen presentando como coaliciones de gobierno. Coaliciones que funcionan bien a la hora de competir electoralmente, pero que después a la hora de gestionar ya vamos viendo por experiencias pasadas y por las presentes que no funcionan correctamente y dan cabida a serias desinteligencias. Bueno, en teoría los partidos políticos deberían estructurar las demandas, deberían organizar el voto de la gente, de los ciudadanos, deberían reclutar las élites dirigentes, deberían ser instituciones a través de las cuales se hiciese la carrera política, y eso se ha perdido decididamente. Se ha perdido el ámbito del debate político partidario del interior y que tenga carácter público. Y me parece que en este sentido los partidos, al menos acá en nuestro país en particular, han perdido relativamente importancia, y en general en el mundo la gente no le presta la lealtad que le prestaba antes. De hecho, se ha producido desde mediados del siglo pasado un creciente desalineamiento electoral y partidario. La gente, más allá de que pueda tener sus simpatías político-partidarias, suele tener un voto flotante que va para un extremo u otro de las propuestas políticas en competencia, y en última instancia decanta a último momento por razones más bien emocionales que racionales, y no expresan ya una identidad política partidaria como las tradicionales, ¿no? Ya es difícil que alguien se defina como perteneciente a un partido político, al menos en general, ¿no? Habrá siempre una militancia, un número reducido de personas con una fuerte identidad político-partidaria, pero esa lealtad ya ha dejado de ser general. Bien, hasta ahora ¿tienen alguna pregunta? Yo creo que al final de la clase pasada, de manera un tanto agónica, ya al final les pedí que por favor leyeran las clases para al menos venir a estos encuentros, a estos dos últimos encuentros, con planteos que pudiesen querer hacer. Abro una nota al pie y por supuesto que cuando finalice nuestra última clase, la semana que viene, yo voy a seguir estando disponible para todas las compañeras y compañeros que quieran hacer consultas, y trataré de ser lo más, digamos, lo más rápido posible en mis respuestas para que les sirva. Viste que si vos haces una pregunta hoy, es porque hoy tenés la pregunta, estás varada con algún texto y demás, y te responden 20 días más tarde, les decís, bueno, ¿para qué me responde 20 días más tarde? Voy a tratar de ser lo más justo posible, lo más eficaz posible. Pero de todas maneras pensaba que estaría bueno que viniesen con sus primeros interrogantes, porque ya vamos perfilando el fin del cuatrimestre. Yo sé que estamos todos muy cansados, yo también estoy cansado, pero en mi caso no sé de qué, pero supongo que ustedes sí, que están agotadas, y además deben estar también sobrellevando una carga de tareas en la finalización de todos los cursos de este año lectivo, ¿no? No digo en sus trabajos particulares, sino acá, en el campus virtual.
según las materias que tengan. Pero bueno, en la medida de lo posible, si se leen las últimas clases y se traen preguntas, bien, no para quedar bien, si es que tienen preguntas, ¿no? Yo podría abrir un paréntesis ahora, más allá de la nota al pie que hice, y preguntarles si efectivamente ustedes sienten algo de todo esto que hemos venido hablando. Yo veo algunas cabezas que van afirmando, como diciendo sí, me parece que es así, pero otras no, y bueno, y algunos directamente no tengo visión de las personas. Entonces, dejo abierto un principio de diálogo entre nosotros respecto de qué piensan, qué sienten como ciudadanas y ciudadanos respecto de la representación política, de los representantes, de los liderazgos, de si existen en sus conciencias, en sus sentimientos, en su forma de pensar la política, una especie de lo que dijimos, una crisis vinculada a la representación y a las instituciones. ¿Tienen confianza en los partidos políticos? ¿Tienen confianza en los representantes? No, yo creo bueno, que lo venimos hablando en clases anteriores, como que uno ha perdido o sea, la credibilidad. No, no sé si en la política, yo siempre digo lo mismo, no reniego de la política porque me parece que está bueno, pero sí de los políticos. Y Claro. creo que es lo que venimos hablando clases anteriores, que ese descreimiento que hay es como lo que hace que uno, incluso cuando va a votar, vaya a votar al que le parece menos peor. Exactamente, un voto negativo, eso me faltó decir, el voto que se expresa es en general un voto negativo, es contra de, no a favor de, ¿no? Es contra alguien y no a favor de alguien. Y eso es, Sí, sí, es sí. es efectivo al momento de votar, pero para después deja A largo vacante, plazo no es, claro, claro, nuestra exactamente. disponibilidad a prestar apoyo, obediencia y demás, ¿no? También, en mi caso, a veces observo que es como que uno pierde la credibilidad a mayor nivel jerárquico, o sea, tal vez en alguna cuestión municipal, en alguna representación, uno se compromete o se manifiesta un poco más porque, por lo menos a mi percepción, uno percibe que tiene más impacto, que puede llegar a tener impacto en alguna Y eso es iniciativa cierto, más claro, local. Después claro. ya es como que uno pierde las riendas. Bueno, dos cosas quiero decir, porque tanto tu compañera Carolina como vos han utilizado las palabras, creo que de modo inverso. Nos merecen credibilidad los otros, y en todo caso ganan en nosotros confianza. Nosotros prestamos confianza, tenemos confianza, y los otros son los que ganan o pierden credibilidad frente a nosotros. Los políticos han perdido credibilidad frente a la ciudadanía. Los gobiernos han perdido credibilidad frente a la ciudadanía, y nosotros vemos erosionada la confianza, que si bien lo ven ustedes, la confianza como esa actitud que se desarrolla en las relaciones recíprocas a partir de la reiterada experiencia de los resultados esperados de esa interacción, esa confianza entendida de esa manera es fundamental para como lubricante de las relaciones sociales y, por supuesto, más todavía de las relaciones sociales de carácter político. Cuando no tenemos confianza, todo se vuelve más ríspido. Si en vez de confianza tenemos desconfianza, bueno, siempre vamos a ser reacios a prestar apoyo, siempre vamos a tener una disposición a hacer una crítica más fácil, no vamos a soportar con facilidad los fallos que todo gobierno va a tener, y así de seguido, unos y otros salimos perdidosos de una relación tal. Así que esta crisis de credibilidad y de confianza, las dos cosas son dos caras de la misma moneda, tiene consecuencias gravosas para nosotros y como ciudadanos en general y ciudadanas como para los propios gobiernos. ¿Qué piensa el resto?
piensa o siente, porque muchas de estas cosas es en parte sentir racionalmente, pensarlo, y otra parte es qué sentimientos les origina, ¿no? Yo pienso que es como un círculo vicioso, porque por un lado no creemos en los políticos ni en los representantes, porque hemos tenido una larga sucesión de desilusiones, y por otra parte ningún ciudadano, digamos, está dispuesto a involucrarse demasiado en las instituciones que tienden a representar al resto de ciudadanos, porque ya de antemano sabemos o percibimos que es un círculo de corrupción y de peleas por un poder que no sé si algún ciudadano que tiene sus cuestiones de trabajo por resolver, es decir, o que vive tan al día que no puede dispersarse ni un minuto para cuestiones idealistas, digamos. Me parece que el no compromiso del ciudadano de a pie, digamos, hace que los políticos o quienes se dedican a eso tengan cierto margen para los abusos que después se cometen, porque se cometen abusos, francamente, y ninguno de nosotros a veces dice, bueno, hay una marcha, pero ni loco vas, no, es decir, es como que la falta de compromiso de los ciudadanos y digamos, el conocimiento por parte de quienes tienen el poder de eso, hacen que sigamos permitiendo los abusos, la corrupción, el abuso del poder. Digamos, Vale, que se produce una especie de vacío ahí entre una clase dirigente que se desresponsabiliza y repele todo intento de control por parte de otros organismos, por parte de la ciudadanía, hasta, en el otro extremo, la propia ciudadanía que se retira, como vos decías, Carolina, un poco de los representantes y muchos empiezan a descreer de la política misma, con lo cual nos deja, yo digo, en un vacío, por decirlo de una manera, podríamos decirlo que nos queda de otra manera, que nos quedamos en una especie de callejón sin salida. Ese escepticismo nos deja como vos señalabas, Vale, hace unas cuantas clases atrás, y con la sensación de impotencia, de, bueno, ¿qué se puede hacer frente a esto, ¿no? Hola, ¿cómo están? Sí, ¿qué tal? Rick, ¿quién son? No, Paula me llamo. Yo Paula, no tengo cámara. No, no importa. Yo por ahí muchas veces he querido intervenir. A mí me cuesta un montón identificarme con lo que ustedes están diciendo, porque yo sí tengo una participación activa en la militancia. Empecé hace más o menos 5 años militando en un barrio y sí me identifico con cierto partido político, entonces lo veo por ahí desde otro lugar. Ni mejor, ni peor, no, como ciudadana igualmente. Y siendo crítica también del espacio en el que he recorrido todos estos años, estoy todavía por ahí ahora no tan activamente porque estoy muy embarazada, pero bueno, siempre me he sentido involucrada y he tomado como, por decirlo de alguna manera, cartas en el asunto. Este vacío del que ustedes están hablando, yo no me identifico con eso. Yo sentí en algún momento que sí necesitaba hacer algo, aportar algo, y que tal vez había un espacio que podía contener esa necesidad y de construir algo bueno. Después, bueno, vas recorriendo un camino que te hace dar cuenta de que no todo es tan naif como uno cree, y bueno, te vas conociendo el juego político, pero aún así yo no descreo de la política, no descreo de los representantes, creo que sí todavía hay líderes y creo que no necesariamente todo esto está tan... el panorama no es tan malo como parece que lo pintan cuando ustedes hablan, ¿no? Como que todo es corrupción, todo... no lo veo, me cuesta un montón verlo de esa forma. Yo creo muchísimo en la política y en que hay que involucrarse, y que sí hay
pequeñas cosas, cambios que se pueden generar. No grandes cambios a nivel nacional, obviamente, pero bueno, lo veo de una manera distinta, no sé si se me entiende. Yo no Sí. sé las compañeras, yo lo entiendo perfectamente. Sí. Y me das una Yo quería sana... hacer... Sí, Carolina. Yo quería hacer una aclaración también, que en ese sentido, y lo que hablaba Paula, que es interesante, el hecho de que dice que vemos todo como corrupción, también eso es lo que nos venden los medios de comunicación, todo lo malo. Hay que ser sinceros, los medios siempre nos van a mostrar lo peor. Y lo digo, yo trabajé 10 años en un medio gráfico. Ajá. Y siempre, en relación a la política, siempre me marcaban, bueno, a marcalo en esto. Mirá qué interesante. Me parece que eso son muy tendenciosos también los medios en ese sentido, y en la imagen que se muestra de la política o de los gobiernos de turno y demás, cómo juegan también los medios en ese sentido. Bueno, nota al pie, vean qué interesante que es que cada uno aporte sin temores, sin prejuicios, sin querer ni bajar línea, ni temer a la exposición, sus propias experiencias vitales, sus propias biografías, en este caso laborales y políticas. Incluso hasta siendo un apolítico, si es que cabe el término, uno puede explicar por qué llegó ahí, y cada una de esas experiencias aporta algo al resto. Me parece que lo que señalás, Paula, puede ser discutible, pero lo que sin lugar a dudas es indiscutible es que es muy atractivo que uno pueda encontrar un sentimiento de identificación con algo que trasciende sus propios intereses. Yo siento una sana envidia porque me siento en ese callejón sin salida del que hablábamos antes. Y por ejemplo, en cuanto a lo que decís, Carolina, bueno, ese es un aporte, creo, muy valioso, el que señala Carolina, y espero que lo podamos volcar en esta misma clase cuando empecemos a tratar de los medios de comunicación y la comunicación política. Pero bueno, rescatemos esto, cómo cada uno con su propia experiencia y su propia visión va aportando, digamos, realidad empírica y concreta a cosas que estamos discutiendo. Y fíjense cómo varía la perspectiva que se tienen de las cosas. Acá aparece por primera vez, creo que por primera vez, Paula con esta expresión, pero esta otra compañera que ahora yo no la veo acá, pero capaz que está presente, Rita, ¿recuerdan? Rita también es una persona muy involucrada y con una historia de cierta antigüedad en cuanto a la militancia política, y se parecía que estaba, aunque muy crítica también, muy satisfecha con eso. Es sin lugar a dudas una identidad importante. También es cierto que, bueno, me encanta lo que nos cuenta Paula, me encanta escucharla, y también es cierto que a veces, por ahí los que estamos un poquito más descreídos de las cuestiones políticas, más allá de que todas las personas somos políticas, porque somos seres sociales, también la política ha dejado espacios muy, muy grandes para que se desarrollen inmensamente un montón de organizaciones no gubernamentales que hacen muchísimo para cubrir estos hiatos que se generan de representación, porque en mi caso personal no he militado nunca en política, pero sí he formado parte de organizaciones que trabajan, y un montón, y muy seriamente, y muy solidariamente, y empáticamente con un montón de sectores, y realmente el trabajo que se hace, muchas veces, digamos, es paralelo a la política, porque no deja de ser política, lo que pasa es que sin militancia. Entonces, me encanta escuchar a Paula decir esto, de que milita en una agrupación y trabajan en los barrios, porque, por ejemplo, en Tandil hay una agrupación que se llama Pachacamac, que es a la que yo he podido acompañar, y trabaja, pero de una forma increíble, acá en Tandil y en Yacoraite, en un pueblo de Jujuy, donde se ha construido hasta una escuela para los chicos aborígenes que viven en plena montaña y que no pueden ir a la escuela. Y acá en Villa Cordovita y en Movediza y todo hay hasta comedores, centros de apoyo escolar, y son formas de militar no políticamente, sino socialmente. Entonces,
me parece que cuando uno tiene un huequito y está comprometido con el espacio en el que vive, puede hacer mucho y a veces elige no hacerlo desde la política, sino desde una organización de otro tipo. Y lo que dice Paula de los medios, sí, es increíble. Uno que cualquiera de nosotros mira, pero agarra el control remoto y son dos países diferentes. Entonces vos decís, ¿a dónde? ¿Cómo puede ser tan sinvergüenza que se subestime tanto a la ciudadanía? Piensan que no entendemos nada, que no nos damos cuenta. Es realmente un poquito irritante a veces. Bueno, Vale, primero, ¿a qué se dedica esa organización en la que vos, cuál es el objetivo específico de esa organización en la que vos trabajás o colaborás? Que he podido acompañar. Pachacamac es una organización que surge de un grupo en un colegio y trabaja para fortalecer grupos sociales que están más bien marginados. Y en esos grupos lo que se trabaja es de manera transversal en un montón de cosas, en lo que es educación, en lo que es construcción, en lo que es infraestructura, por ejemplo, en Villa Cordovita se construyó un centro de día para todos los chicos y también, digamos, en articulación con la gente de Jujuy, lo que querían hacer ahí en Villa Cordovita era una residencia para que los chicos de Jujuy pudieran venir a estudiar a la universidad y luego volver a Yacoraite para levantar un poco su población, porque hay problemas, chicos, les digo chicos y chicas a todos. Por ejemplo, en los últimos 5 años se murieron 17 personas de una comunidad de 60, porque se están envenenando con los residuos de las minas de oro, y van a las salitas de primeros auxilios y les dicen que es la vesícula, y los dejan morir. Entonces, desde acá, se han presentado petitorios a la gobernación y todo, y pasan a un cajón, porque tienen que seguir trabajando las minas, no importa si es en detrimento de la población. Bueno, pero discúlpame, Vale, muy interesante lo que estás diciendo, porque llama la atención sobre algo que quiero dejar señalado a propósito de los testimonios de las compañeras, que militar el barrio, como muchos dicen, caminar el barrio, comprometerse con la comunidad local, hacer algo al respecto, tomar cartas en el asunto, está muy bien y hace a lo que entendemos es una sociedad civil rica, como vos decís, repleta de organizaciones sin fines de lucro, que esto es un rasgo muy positivo de una sociedad democrática. Ahora, también convengamos que sirve para, entre otras cosas, llamar la atención a las autoridades respecto de soluciones más estructurales que no las puede dar no se pueden lograr desde la política micro nada más. Requieren de la política macro, esto es, requieren de políticas del Estado. Entonces, por más esfuerzo y meritorio que sea ese esfuerzo de los compañeros y compañeras que se comprometan con objetivos específicos y muy concretos, más allá de que están expresando con la práctica su malestar con la representación política, tenemos que volver a la representación política para mejorarla y que a partir de esa mejora las políticas públicas que se instrumenten sean instrumentadas seriamente y tomen en cuenta realmente las agendas que importan, o al menos que se debata. Sin lugar a dudas se podrá seguir haciendo minería, pero con los recaudos medioambientales. No puede ser que sea el costo de vidas humanas, y vidas humanas que evidentemente se las pueden cobrar con facilidad, como los desplazados por el avance de la frontera agrícola en el norte, porque son precisamente voces débiles. Pero insisto con esto, las políticas micro, la actividad política micro tiene que estar acompañada por la política macro, porque podés esforzarte mucho y sin esa política macro las deficiencias estructurales van a ser insuperables. Es cierto que se puede hacer muchísimo desde abajo. Recuerdo que un pueblo, no sé cómo era el tema de que... Déjenme transmitir la idea nada más. Creo que era en México, en Colombia, no sé dónde, un pueblo
le habían, por una construcción de una carretera, le habían desviado un arroyo que alimentaba una catarata, un salto de agua que era el atractivo turístico de la zona, y se habían quedado sin turistas porque ya no tenían más cataratas. Y los tipos hicieron el reclamo, las autoridades, como las autoridades no respondían y se cansaron de hacerlo, bueno, tomaron cartas en el asunto, y ahí sí la política micro, digamos, en la acción colectiva, tuvo sus resultados, independientemente del gobierno. Los tipos no sé cómo hicieron con las piedras, movieron las piedras del lugar, bueno, hicieron que el arroyo se volviese a desviar, ¿no? Y volvieron a tener su catarata, ¿no? Y volvió a venir el turismo local, bueno, no sé qué clase de turismo, pero digo, ignorancia, indiferencia de un gobierno por los resultados de una acción gubernamental llevan a la gente a decir, bueno, basta, me cansé de golpear a las puertas del gobierno, lo trato de solucionar por mis propios medios. A veces esa acción colectiva puede surtir efecto, otras veces, lamentablemente, no. Las tasas de mortalidad en el noreste y noroeste en la Argentina van a seguir siendo altas si no se modifican, si la macropolítica no está presente de otra manera, y así como tantas otras cosas. Por más que nosotros le demos importancia a la política de cercanía, se necesita la política a gran escala para formular las soluciones que se requieren. Así como, superando el Estado-Nación, hay problemas, como el cambio climático, que si no lo resolvemos a nivel supranacional, transnacional, a través de la cooperación internacional, no se va a resolver. No importa cuán conciencia se desarrolle a nivel nacional acerca del cuidado del medio ambiente. Estamos al horno como especie si esto no se resuelve en el término de los 25 o 30 próximos años. No soy un experto en eso, pero todos dicen que estamos a poco tiempo, en décadas, de volver irreversible el daño medioambiental. Bueno, esas soluciones se requieren a nivel extra o supranacional. Hay otro tipo de problemas y otro tipo de soluciones que pueden ser administradas desde, y necesariamente desde el Estado-Nación o desde la región, y otros que pueden ser perfectamente atendidos a nivel micro. Y a veces es eso, es por encima del Estado, es a través del Estado o es por debajo del Estado que la política puede dar respuesta a esto. Pero coincidamos con aquello que señaló Carolina en su momento. Pueden haber malos políticos, puede haber malas políticas, pero la política en sí es la llave que tenemos para la convivencia. Le podés dar el nombre que quieras, como los mismos políticos cuando desprecian, y los medios de comunicación desprecian la palabra politización. Ustedes acá en las primeras conversaciones me la escucharon utilizar para dar cuenta de los problemas sobre los cuales la sociedad tiene que expedirse a través de sus representantes. Si las personas que están a cargo de la representación política insisten en decir esto es algo que se ha politizado, vos bien me podrías decir, Gustavo, ¿de qué estamos conversando entonces? Bueno, apartemos la palabra política, y entonces, ¿qué es? ¿Mera administración? Me parece que no, que hay todo un lenguaje ahí, otra que el inclusivo, todo un lenguaje que tiende a restar entidad a algo que es importante que tengamos presente. La solución de nuestros problemas no es solamente individual, es colectiva. Y no porque vayamos a tener a buscar fórmulas colectivistas. No, estoy diciendo que o lo resolvemos colectivamente, a nivel colectivo, o vamos a estar en situaciones realmente de problemática o de problemas que van a seguir siendo persistentes. La pobreza es uno de esos problemas que no pueden ser resueltos con la buena voluntad, la caridad, la intervención de las organizaciones no gubernamentales. Pueden ser paliativos, pero nunca la solución. La inflación y la inseguridad urbana, la situación de calle de los excluidos, eso no lo resuelve solamente un grupo de gente o muchos grupos de gente que le lleve comida y abrigo a las personas que viven en calle, en situación de calle.
Por supuesto que es mejor eso a que no exista ninguna solidaridad, pero convengamos en que la respuesta es política y a nivel nacional. Bueno, avancemos un poquito con otra cosa. ¿Qué me dicen de los partidos políticos? Los partidos políticos es algo que para ustedes tienen importancia, no tienen importancia, tienen para ustedes algún tipo de peso en la identidad partidaria en su propia cultura política. Entiendo cómo, por cultura política, cómo se entiende cada uno y una de ustedes respecto del sistema político. ¿Se sienten? Yo creo que así como vos habías establecido esto de que últimamente hay muchas coaliciones, a cómo desdibujado cada partido político. Claro. O sea, no hay una base o una idea fundamental de cada partido que vos digas, bueno, pertenezco a este partido porque está basado en esto. No veo plataformas, no veo ideas de cómo van a resolver ciertos problemas estructurales. Me parece que se dedica más la política a armar esta maquinaria de venta o de propaganda que a fundamentar su postura o qué van a hacer una vez que lleguen al gobierno. Puntualmente eso me parece. Pero podemos hacer cosas, creo que lo habíamos marcado, como ciudadanos, pedir reformas políticas, si no así estructurales, ir avanzando de a poco en la financiación de los partidos políticos, que estos se transparenten, modificar el sistema de votación. No digo no ir a votar, sino tampoco el voto electrónico puede ser, pero no estoy diciendo eso. Simplemente empezar con abolir la boleta completa, la papeleta completa. ¿Por qué tenemos que, porque conozcamos al tipo de arriba, suscribir a todos los zánganos que vienen abajo? Bueno, que uno pueda, con un sistema de tachas, decir a este no, yo voto a este. Después cómo se contabiliza eso no lo sé. Pero en todo caso, hay reformas políticas por hacer. Yo creo que si no se hacen ahí es porque hay intereses creados, pero se pueden hacer cosas. Lo de la declaración jurada de bienes, el seguimiento respecto del enriquecimiento o la evolución patrimonial de quienes están en el gobierno, así sea local, provincial o nacional, y no solamente los puestos ejecutivos, sino también ministeriales. Todo eso está por hacerse y sería bueno que se hiciese, si ya se está haciendo, con mayor transparencia, porque eso hace a un mejor funcionamiento de la representación y de la política en general. Pero bueno, sí, es cierto, los partidos políticos, salvo, por ejemplo, en el caso de Paula, en el caso de Rita, en el caso de muchos otros y otras que quizás no lo han hecho saber, no necesariamente tienen que militar, pueden tener una cultura política partidaria de la cual que han heredado, ¿no? Ustedes se acuerdan que alguna vez yo les dije que el voto, afortunadamente, no es individual, el acto es singular. Vos entrás sola o solo al cuarto oscuro, pero lo cierto es que en ese cuarto entra pegada a tu espalda una serie de cosas, como por ejemplo la tradición política familiar, de la cual podés haber o refractado o encarnado como propia. En un caso o en otro, tal cual, venís acompañado por algo mucho más trascendente a tu propia decisión. Y a veces, me siento reidentificada con eso. Bien, y a veces, incluso sin saberlo demasiado, sin haberlo razonado demasiado. Voy a hacer un breve comentario que no tiene mucho que ver exactamente con esto, sino con un montón de otras cosas en la vida. Dígame si ya lo mencioné y no me hagan hacer el papelón de estar repitiendo cosas. Hay una novela, El tren nocturno a Lisboa, de Pascal Mercier, es un seudónimo, un portugués. Bueno, donde el protagonista dice en un momento, todos llevamos escritos en nuestras espaldas
todos llevamos a nuestras espaldas un escrito que nos lleva toda la vida a descifrar, y a veces ni siquiera alcanza esa vida. Es una forma muy linda de decir lo que muchas veces hemos expresado. Uno tiene un cassette acá en la cabeza, cassette, imagínate vos de qué época estamos hablando, como si uno tuviese un chip acá, con una serie de indicaciones acerca de qué debe gustar, de qué le debe, de cómo debe vivir, de qué opiniones políticas ha de sustentar. Y eso se hereda. A veces tenemos la distancia crítica para decir, yo asumo esas tradiciones como propias porque las comparto, otras veces tomo distancia y yo no quiero formar parte de esa cultura, una cultura patriarcal, o una cultura conservadora, o una cultura trotskista, ponele los nombres que quieras. Y otras veces no, ni siquiera lo sabés, lo tenés como en tu ADN. Como esos tipos que son, esas personas que son discriminadoras intuitivamente, discriminadoras mal, ¿no? Cuando discriminan agraviando a los demás. Bueno, bien, ustedes saben que además de mediar los partidos políticos como actores, con todas estas críticas que querramos importantes, a la hora de estructurar el voto, a la hora de reclutar elites, a la hora de agregar demandas. Hay otros actores que están mediando, y esos otros actores son, muy importantes, los grupos de presión. Los grupos de presión pueden ser una iglesia organizada, puede ser una asociación empresaria, puede ser una asociación sindical, puede ser cualquier grupo que tenga un interés específico y que tenga la capacidad para presionar sobre el proceso de formación de agenda, sobre el proceso de deliberación, sobre el proceso de decisión e incluso de implementación de las decisiones tomadas. En todo caso, el grupo de presión se distingue del partido político porque al grupo de presión no le interesa conquistar el poder político como sí al poder político, al partido político. Por eso el tipo de discurso, el tipo de mecánica al que recurren ambos, a veces consigue y otras veces no. Al grupo de presión le basta con influir en aquella parte del proceso político donde sus intereses estén en juego. Y hasta ahí. Y esto no está mal, forma parte del juego democrático. Las mujeres... Por ejemplo, profe... Sí, Carolina, dale. Profe, por ejemplo, cuando fue el conflicto y la manifestación policial, ¿ese sería un grupo de presión que pedían una mejora salarial y demás? Y que molestó porque, a diferencia de otros países, acá se entiende que las fuerzas de seguridad no pueden tener una sindicalización, una estupidez meridiana. Tienen que tener el derecho, como trabajadores que son, por más que sean servidores públicos y afectados a las fuerzas de seguridad, capacidad de organizarse sindicalmente, con las limitaciones del caso que tengan por prestar un servicio público esencial como es la seguridad. Pero sí, exactamente. Los grupos de presión no necesitan estar permanentemente, ser permanentes en el tiempo, por lo general lo son porque están organizados en torno a cuestiones que perduran en el tiempo, procesos productivos, económicos, o laborales, o religiosos, en fin, de muy diferente naturaleza. El movimiento feminista, las organizaciones feministas, se constituyen en grupos de presión a la hora de tratar de influir en las decisiones públicas cuando sus intereses están en juego. Por ejemplo, ahora, cuando nuevamente se asoma la posibilidad de que tome estado parlamentario un proyecto de ley para despenalizar el aborto. No sé si lo digo bien, pero en todo caso va a ser uno de los grupos o un grupo de presión que va a tratar de movilizarse en función de eso. No solamente en las calles, van a tratar de influir sobre los propios legisladores. Y lo mismo lo harán parte de las mujeres que no están de acuerdo y otros sectores, como la Iglesia Católica.
Claro, los grupos religiosos también. ¿Acaso todos hemos escuchado la influencia que tuvo la iglesia evangélica, por ejemplo, en el triunfo de Bolsonaro en Brasil? Tuvo un papel muy importante y ahí se constituyó en un grupo de presión. Entonces, los laboratorios químicos son un grupo de presión importante, las grandes empresas transnacionales son grupos de presión. Y está bien que lo sean. Lo que pasa es que, teóricamente, la democracia reparte el poder y solo a la hora de votar todos parecemos pesar por igual, aunque ya lo hemos relativizado eso. Pero esto forma parte del dilema del pluralismo democrático. Algunos grupos suman tantos recursos de poder que, aunque no es automática, logran una traducción, una cierta traducción en una mayor influencia política. No siempre que vos tenés poder económico lo traducís automáticamente en poder político, pero evidentemente si tenés mucho poder económico, muchas veces podés traducirlo en poder político. Y eso desmiente un poco o contraviene la idea de la igualdad política y la igualdad en términos de poder político que entraña la democracia, al menos la debilita, digamos, ¿no? Aunque es cierto que estos grupos de presión no tienen el mismo poder en todos los ámbitos de la política pública. Por eso hay que distinguir esta cuestión de los partidos políticos y los grupos de presión. Tienen una influencia acotada, aunque importante, por supuesto. Profe. Sí, Andrés. Sí, eso, por ahí lo que estaba mencionando con respecto a esto de la ley que va a haber, de la despenalización del aborto. Sí, correcto. ¿Tiene que ver con que hubo un impacto simbólico por este grupo? Bueno, ¿impacto simbólico para quién? ¿Para la iglesia o para las mujeres? No, en el sentido de que ejerce un impacto simbólico, ya que el gobierno debe tomar carta en el asunto y responder a esta cuestión que era proclamada por este grupo, por este sector. Mirá, como todo hecho, acepta múltiples análisis o múltiples miradas. En esta oportunidad uno podría decir, por ejemplo, uno de los escenarios, el grupo de las mujeres enrolados en el movimiento feminista encuentra en esto la oportunidad de, una vez más, tratar de realizar un logro por el cual han reclamado y hace mucho, que es el control de la mujer sobre su propio cuerpo, los derechos reproductivos de las mujeres. Por supuesto que en medio de esto hay un dilema moral, así que en la victoria que haya de cualquiera de las partes, hay acá un costo moral importante, no hay nada para festejar, sea una u otra de las partes, pro aborto, pro vida, la que gane, en definitiva, hay vidas que se van a perder y eso es lamentable. El gobierno podría estar impulsando ahora nuevamente esto como una agenda de oportunidad para tratar de recuperar espacio político después de estar, digamos, retrocediendo permanentemente ante los embates de la pandemia, las inconsistencias internas dentro de la coalición gobernante, los problemas con la economía y las finanzas macroeconómicas. Frente a todos esos problemas, esta puede ser una oportunidad para ganar consenso, para ganar, digamos, un cierto, como vos decís, un cierto valor simbólico, ¿no? Ganar simbólicamente peso en nada menos que un movimiento como el feminista y tantas otras personas que sin ser feministas están a favor de este tipo de legislación. Pero también puede ser contradictorio con, obviamente, quienes no quieren que este problema se politice, que son los grupos católicos, tradicionalistas, incluso las mujeres que no están de acuerdo con que se legalice el aborto y cosas por el estilo. En definitiva,
hay distintos grupos que encuentran distintas atractivos en distintos resultados. Profe, y ahí Sí. con eso se da lo que hablaba, ¿no? De una tercera dimensión que tenga que ver con la generación de la dinámica de consentimiento y las configuraciones de las preferencias, cuando hay por allí diferentes posturas que contradicen con algún tema determinado. Cuando hablas de la tercera dimensión, ¿te estás refiriendo a esa mención que hace del águila en la primera unidad? No. Cuando habla del esquema de Stephen Lucas. De Berger, sobre los movimientos sociales. No, me estaba equivocando. No sé si es así. ¿Vos cómo lo ves? No, en este sentido, siguiendo con esto de las contradicciones que se puedan llevar adelante por esto de ya sea prohibida o no, pero justamente la influencia que se puede llegar adelante o más que nada estas cuestiones de persuasión para que se impulse o no ciertas decisiones con respecto a un tema. Ciertas agendas. Sí, claro. Y eso, pero no entiendo a qué, entiendo lo que me decís, pero no entiendo a qué apuntás específicamente. No, si es como si está, con respecto al ejemplo que se está abordando, sí. Tiene que ver con esto que postula la teoría nada más. Bueno, me la complicaste, porque ya estaba, acá alguien dice ya estaba en la agenda de la campaña. Esto es un problema que está en la agenda pública hace tiempo. ¿Cuándo fue que se perdió estado parlamentario, que no se decidió finalmente, o que se decidió en contra? ¿Cuándo fue? ¿Hace 2 años? ¿3 años? Sí, 2 años. 2 años, dice Paula. 2 años. Pero desde entonces hasta la fecha ha seguido estando como un problema presente en la agenda al menos de una buena parte de la ciudadanía. En el 2018, dice Ayelen Bustos, que se produjo. Después de los 2 años vuelve a tomar estado parlamentario si alguien lo promueve y lo piensa inyectar el gobierno. No sé qué responderte, Andrés, a tu pregunta. Quizás porque no estoy teniendo en cuenta la teoría que me estás señalando. ¿Andrés? Sí, no, estoy. No, por allí, con eso de que ya estaba en la agenda de la campaña, por ahí ya me reabriendo un poquitito más a la respuesta. Bueno. Pero no, bien, profe, está. Bien, te la dio igual Paula, yo no colaboré en nada. Bien, hablamos de participación, hablamos de representación política, hablamos de partidos políticos, hablamos de las experiencias de algunas de nuestras compañeras que con los pies han votado de otra manera, han votado por una participación directa, de cercanía. En definitiva, claro, los medios de comunicación son grupos de presión, los vamos a tomar ahora aparte, porque hay varias cosas que señalar. Pero quiero decir, el fenómeno genérico que engloba todo esto es, ¿qué les parece a usted? ¿Estamos hablando de qué? Cuando hablamos de representación política, cuando hablamos de partidos políticos, cuando hablamos de grupos de presión. Bueno, no lo mencionamos así de corrida la semana pasada, los movimientos sociales, acá más que movimientos son organizaciones sociales. ¿Estamos hablando de qué respecto de la política? ¿Cuál sería el término? ¿Conflictos? Sí, hay conflictos, hay consensos, pero ¿qué es lo que la gente está haciendo respecto de la política? Es un La verbo. participación también. Es participación, es que también no, es fundamentalmente participación política. Es lo que promete la democracia, que la gente pueda participar políticamente, quiere decir que pueda participar en los asuntos colectivos que van a ser objeto de decisión pública.
Y esta participación tiene distintas formas. Bueno, algunos participamos solo en términos electorales. Por ejemplo, constituimos una ciudadanía electoral, donde nuestra participación, claro, acá dice Joana, participar, intervenir, influir en la política. La participación electoral es una participación mínima, porque no reclama mayor esfuerzo y se practica cada 2 años, cuanto mucho, pero no es suficiente. Es mucho y muy necesaria toda esta otra participación que vemos en los partidos políticos, en las asociaciones intermedias sin fines de lucro, en organizaciones sociales, si alguna o alguno de ustedes ha tenido oportunidad. Cuando, por ejemplo, nos involucramos seriamente en discusiones en los medios de comunicación, por ejemplo, en las redes sociales, es una forma de participar políticamente. Cuando marchamos ocasionalmente a favor o en contra de un gobierno o por un problema en particular, es una forma de participar políticamente. Hay un micrófono que está generando... sí, yo quería hablar, no sé si se escucha bien. Sí, dale, sí, yo te escucho perfecto. Bien, yo recuerdo que hace como 2 clases hablamos un poco de esto de la participación y usted dijo, pero en realidad estamos participando, y ahí me quedó como un poco dando vueltas. Creo que di un ejemplo de la universidad, no recuerdo bien ahora. Entonces, ¿cómo podemos definir bien cuándo en realidad se está participando activamente? Creo que dio el ejemplo de una toma de la universidad, si mal no recuerdo. Sí, yo lo que criticaba es el creer que toda acción que parece estar orientada a la participación es una participación política, por entender que la participación política debe entrañar alguna otra clase de compromiso un poquito más serio, más consistente, pero sí, en todo caso lo que ponía en cuestión es el participacionismo como una forma peyorativa o débil de participación política. Es decir, no es lo mismo... Mucho ruido y pocas nueces. Claro, no es lo mismo marchar en una movilización un día a la plaza de tu pueblo o en la avenida principal de la capital federal y que se te acerque un medio y te pregunte, che, ¿y vos por qué estás acá? Y no sé, porque me gusta, porque, qué sé yo, porque está bárbaro esto. Sí, pero ¿por qué estás? Porque vengo con mis amigos, y no sabe por qué está. ¿Me explico? Por ejemplo, la participación política movilizada desde arriba, inducida desde arriba, ¿es participación política? Yo recuerdo en la década del 70, yo iba al Colegio Nacional de La Plata, Rafael Hernández, con mucho orgullo, colegio dependiente de la universidad. Y venía en los 70 una época convulsionada, los montoneros en la ilegalidad, ya habían roto con Perón, las 3A matando gente a mansalva, los montoneros respondiendo. Bueno, había un debate muy importante y se resolvía mucho con las armas. La violencia era como un medio de comunicación válido y la democracia no tenía ninguna entidad como idea rectora de la política en ese momento. Y yo recuerdo que estando sentado en mi butaca del colegio, en mi pupitre, venían los de la UES, de la Unión de Estudiantes de Secundaria o de la universidad, y levantaban las clases con los revólveres en la mano, a veces, o calzados en la cintura, y vos no te podías quedar sentado. Y todo el mundo marchaba. Y bajábamos como ovejas, algunos convencidos y otros porque íbamos con el resto. Y ahí estábamos marchando y cantando consignas, y yo no sabía ni por qué cantaba las consignas que cantaba, todavía el día de hoy ni recuerdo los nombres. Y sentía esa sensación de que me estaban llevando de las narices, y digo,
Y esas experiencias me llevaron a pensar muchas veces en esta idea del participacionismo como esa participación tonta o inducida desde arriba, movilizaciones desde arriba, que no son genuinas. Y entonces yo digo, eso no es participación política. Participación política la entiendo en términos de autodeterminada, autónoma, con más o menos convicción y conocimiento de por qué se participa, qué se está persiguiendo. Incluso si fuera con muy mala intención, por ejemplo, un odiador en redes sociales puede estar ejerciendo una expresión que es simbólicamente agraviante para grupos minoritarios, pero el tipo es consciente de lo que está haciendo. Y será una mala política y será una participación política antidemocrática, si vos querés, pero es una participación política. Ahora, un bobo que está en una movilización y no sabe por qué está, o está en un partido y no sabe por qué vota a fulano o a mengano, a mí no me parece que sea una participación política genuina. Participación política se entiende por lo general la participación que de una u otra manera uno ejercita tratando de influir en las cosas públicas políticas, ¿no? No en que le den el premio a tal o cual participando en Gran Chef, o no sé cómo se llama ese programa de cocina. No, cuando vos, evidentemente, emitís una opinión que tiene que ver con la política, cuando vos escribís una carta de electores sobre un asunto político, cuando vos enviás una carta a un representante, en el caso que tengas la dirección, y el representante la quiera recibir, cuando vos te expresás en las redes sociales, cuando vos marchás en una marcha que no tiene que ser porque partidaria, o la podés compartir con partidos políticos, cuando vos participás de algún grupo que se moviliza tratando de llamar la atención al gobierno y a la sociedad sobre asuntos públicos, me parece que eso es una participación política. Bueno, pero para que haya participación política genuina, me parece a mí, y que no siempre sea direccionado desde los sectores de poder, una de las cosas más necesarias es la educación, y una ciudadanía que realmente conozca un montón de cosas sobre política, sobre maneras de cambiar cuestiones estructurales que no están bien, y acá me parece que nosotros somos parte de un país en el que no se trabaja como prioridad la educación, como para poder construir una sociedad preparada genuinamente y no para ser direccionada. Es una opinión también. No, en eso no sé qué opina el resto. Yo considero, sin ser un especialista ni haberme metido a leer la legislación, al respecto me parece que los hechos nos eximen a veces de, al menos en estos comentarios, en estos análisis de trazo muy grueso, nos eximen de mayor comentario cuando vemos los resultados del sistema educativo. Evidentemente las cosas no se han hecho bien, porque el deterioro educativo en la Argentina viene al menos desde la década del 70 en adelante. Y si ustedes tuvieron la oportunidad, no estuvieron muy ocupados en sus cosas, de escuchar por radio esos audios que surgieron de cómo se manejaba algunos actos escolares en los territorios de Isfrán, donde le hacían recitar a los chicos loas al gobernador como el verdadero héroe de la recuperación de la provincia, la educación y demás, es insólito. En el material que leímos... Esto que vos decís, que la educación es importante también qué educación en términos, cómo articular esa educación. Porque si es bajar línea, eso es adoctrinamiento. Claro. Si es imponer determinado esquema de ideas, aún revestido de todo lo académico que quieras, también es bajar línea. Hoy uno tendría que enseñarle a la gente, yo no sé, si no tenemos ni idea, esto no es mío, yo lo he escuchado varias veces, pero si uno no tiene ni idea de cómo va a ser el mundo dentro de 50 años, compañeros, es cierto aquello de que uno tiene que enseñarle a los chicos en la medida que puede a pensar, a desarrollar pensamiento autónomo, y no mucho más.
porque los contenidos, algunos contenidos y demás, no sabemos cuánta vigencia van a tener. Por supuesto que la lengua, las matemáticas, las cosas elementales van a seguir siendo importantes, pero no hagamos tanto hincapié en los contenidos como en las formas de encarar o de ver los problemas, las formas plurales que pueden desarrollarse a la hora de entender cómo resolver un problema y demás. Bueno, no soy un pedagogo, muchos de ustedes tendrán sí efectiva experiencia en cómo se manejan estas cosas, pero convengamos que hasta ahora no se ha dado la tecla, no ha habido voluntad, no ha habido presupuesto, y si hubo voluntad y presupuesto, no hubo inteligencia suficiente para pensar una verdadera política pública respecto de la educación. Pero sí, tenés razón, la participación política depende de una cultura cívica, y la cultura cívica depende de costumbres, de instituciones, y dentro de esas instituciones y esas costumbres también de una educación cívica. De una educación... Digamos, yo me baso no solamente en nuestra sociedad, es decir, de la importancia de la educación en relación a la política, lo leímos en la bibliografía de Del Águila, en el artículo de Vallespín, que habla del Estado moderno. Siempre se habla de la educación, pero en cuanto a la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico y un pensamiento autónomo, es decir, justamente no dejarnos persuadir por cualquier cosa porque no tenemos recursos para sostener un posicionamiento más personal. Me parece que el desarrollo del pensamiento crítico en la sociedad es re importante. Eso nada más, pero no lo digo solo por nuestro, sino que me parece que para una democracia inteligente y una democracia desarrollada y una democracia dinámica realmente necesita una sociedad educada cívicamente, integralmente. Yo les voy a decir una cosa. Si ustedes se meten en el canal de YouTube y se van a los listados de reproducción, hay una serie de cursos de Elías Palti, un profesor de la UBA, un doctor, historiador, filósofo, no sé, un cráneo el tipo. Y pueden ver un curso universitario de otras características, orientado seguramente dentro de algún curso de ciencias políticas, de alguna carrera de ciencias políticas o algo por el estilo, y van a ver qué diferente tipo de exposición este caballero hace, este doctor, este profesor, hace respecto de los contenidos, ¿no? Pero acá lo que hacemos es algo mucho más grosero, no sé si es porque en general es la intención de que sea general o porque uno no tiene además capacidad para ir más allá. Pero lo cierto es que lo que me ofusca en los exámenes finales es ver cómo la gente, pese a lo general y elemental de los planteos de este programa, incluso no le ponen la cabeza suficiente para pensar esto mismo que se está diciendo ahora, de poder discutirlo, de poder dar vuelta a las cosas, de no quedarte pegado al texto como si apartándote del texto ya no tuvieses más nada que decir, cuando el texto en realidad debería ser algo que sí debas conocer aún para criticarlo, ¿no? Porque muchas veces la selección de los textos no tiene por qué ser adecuada. Puede ser defectuosa en más de un sentido, y me parece que esto pasa también con la gente en general respecto de tantas otras cosas, entre otras cosas la política, que nos dejamos llevar por prejuicios, por fórmulas sintéticas que no terminan de explicarnos o a través de las cuales no terminamos de entender perfectamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está jugando en la política, al menos en la política lugareña. Bueno, déjenme hablar, a mí los movimientos sociales lo dejo ahí a un costado, mucho no me interesa. Sí me parece que son un instrumento para oxigenar la política en el sentido de complementar a los partidos políticos y viabilizar demandas que de otra manera son desoídas, ¿no?
El movimiento feminista ya todos lo conocemos, el movimiento ambientalista también, pero movimientos como, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia, las organizaciones sociales en la Argentina, no me gustan porque está bien, por ahí son muy legítimas sus demandas, pero no, me parece que hay ahí una cosa muy turbia. Pero bueno, es una opinión muy personal. En cambio, 1856. En cambio, tenemos media hora para hablar de los medios de comunicación. Porque algo de la opinión pública vimos, pero me gustaría hablar de los medios de comunicación. Más que hablar, charlar. Yo lo único que me gustaría señalar, me gustaría señalar un par de cosas, pero quiero dejar constancia de que me parece que los medios, creo que ya lo dije, pero lo repito, los medios de comunicación se fueron expandiendo, se fueron desarrollando y hoy forman parte de nuestra vida cotidiana de manera inescindible. Yo no me puedo imaginar un mundo, y un mundo democrático, sin medios de comunicación. Con todas las sombras que ustedes quieran, tengan los medios de comunicación. Acepto que los medios de comunicación, así como son indispensables para el debate democrático, para la información pública, para el control del Estado, son, por otro lado, grupos de presión. Como me están señalando permanentemente acá no permanentemente, en 2 o 3 oportunidades en el chat, los medios de comunicación se conforman, recordemos que son empresas, a veces grupos económicos, y por lo tanto tienen intereses específicos, tanto económicos, empresariales, como políticos. Y como grupo de presión se pueden constituir en grupos que persiguen determinadas políticas económicas que sean afines a sus intereses, como también políticas en sentido general. Y en ese sentido conforman opinión pública, en este sentido se conforman en grupos de presión con un poder evidentemente relativamente mayor que el de un ciudadano común y silvestre. Y ese mayor poder político que pueden ejercer efectivamente es un arma, es una propiedad que los puede convertir en un problema para la democracia. Como dijo la compañera que se llama Carolina y que participó en los medios muchas veces bajan líneas editoriales y nosotros lo vemos a diario, como ya lo han manifestado las compañeras. Vos ves TN o C5N y ves 2 países distintos. Vos lees el Página 12 acá en la Argentina y lees el Clarín o La Nación y ves 2 países distintos. Y así de seguido pasa también con los conductores y programas de radio. Vos escuchás Radio La Red, Aliberti, Eduardo Aliberti, los sábados a la mañana, cuya columna después aparece el lunes en Página 12, y lo escuchás a un señor Leuco, padre o hijo, y vos vas a ver 2 mundos distintos. Y está mal, y en parte no, porque si siempre hemos aceptado que la realidad puede y debe ser interpretadas en sus múltiples dimensiones y podemos tener distintas interpretaciones de un mismo hecho, esto no estaría mal. Lo que pasa es que nos obliga a nosotros los ciudadanos a ejercer un rigor crítico mayor todavía cuando de un mismo hecho, a veces palmariamente objetivo, dan 2 versiones completamente distintas. Y el que es un lego, por ejemplo, en el sistema jurídico legal, por ejemplo, muchas veces se puede sentir desorientado respecto de qué pasa con la reforma política, qué pasa con el nombramiento de los jueces, qué pasa ahora con el nombramiento de Rafeca. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿A quién está favoreciendo? ¿Cómo puede ser que sea objeto de manipulación política? ¿No es cierto que había división de poderes? Y uno se siente un poco, la verdad que
desorientado y obligado a veces a tener que andar consultando fuentes alternativas para entender muy bien qué es lo que está en juego. Imagínense, acá estamos en un público medianamente, supongamos, informado, es un prejuicio, ya lo sé. Pero imagínate un grupo común y corriente de personas que trabajan en la construcción o trabajan, no sé, en el comercio o en la industria, en distintos niveles, no importa. Y sabrán de lo que les importa ahí en lo inmediato. Después, ¿qué les podrá importar la justicia, si va Rafecas, si va Mengano o Sutano? Muchos dirán lo que decíamos hoy, todos son unos corruptos o todos son unos ladrones, los políticos que se vayan a... Acá tendrían que volver los militares, y otros dirán, tendrán algo más de criterio, pero en todo caso lo que estoy diciendo, los medios de comunicación son una ventaja para la democracia y son necesarias para la democracia, pero también son un peligro. Ahora, ustedes se pusieron a pensar que también los medios de comunicación tienen de manera intrínseca, es decir, es constitutivo a su propia identidad como aparato tecnológico, el de la fugacidad. O al menos el de los tiempos que no se compadecen con los tiempos del debate y de la información democrática. A ver, fulano, en un piso televisivo, 5 panelistas, 3 panelistas, hablando sobre un tema. Fulano, en 5 minutos, ¿qué te parece? ¿Qué pasa con la inflación en la Argentina? ¿Cómo? En 5 minutos no podés explicar qué pasa con la inflación en la Argentina. Pero es el tiempo televisivo, el tiempo del rating, el tiempo rápido que adelgaza, digo yo, la discusión. Claro, por lo general a veces son más extensos, las personas hablan con un poder de síntesis bastante importante, se entrevistan a varias personas sobre un mismo tema. Bueno, uno sale con una idea de algún programa periodístico, pero la rapidez con que fluyen las noticias nos deja pasmados. Y actualmente también el hecho de que por ahí prevalece más la imagen hoy en día con las redes sociales que el texto en sí. A ver, Carolina, explícanos un poco, a ver cómo lo ves vos, que has tenido experiencia. No, hoy en día, actualmente, digamos, antes por ahí prevalecía más, cuando uno tenía el diario en formato papel, el texto por sobre la imagen. Hoy nos llega mucho más la información a través de la imagen, de fotografías, bueno, de lo que se muestra en las redes, que del texto. Es mínimo el texto, muy sintético. Y eso promueve más que la razón, la emoción, ¿no? O un título solamente poner el título. Ya sí, tendenciosos también los títulos, eso. Bueno, tal cual. A ver, ¿qué hacemos todos los que leemos los diarios? No la portada, la tapa. Se toma la portada, mirás los copetes y te detenés en alguno que te llama la atención. Sí. Si vos querés, bueno, y ahí está también cuando lo que decía usted, ver 2 tapas distintas, mirá la tapa de Clarín y la tapa de Página 12, y ves en cuanto a los titulares, en cuanto a las fotografías que utilizan, o Crónica, por ejemplo, que es re sensacionalista, claro. Y son totalmente distintos. O los temas que toman, o sea, los temas de tapa y los que son más importantes, cómo van configurados dentro de la página de esa portada. Por ejemplo, en eso siempre se presta mucha atención. Carolina, y capaz que todos los demás ya saben, digamos, los medios de comunicación, sobre todo la televisión y el periódico, aún también en sus versiones digitales, también en lo que es el ámbito virtual, tienen la capacidad del priming, del primado, ¿no? De imprimir, digamos, de qué se va a hablar. Bueno, el día de hoy se habla de estas cosas, son las que aparecen en los titulares. Y a lo mejor sucedieron muchas otras cosas que o no lo han considerado noticia, o no les conviene publicitarlo, o no lo quieren publicitar. Eso incluso... Perdón, te quiero dar estas 3 características y seguimos hablando. La función de priming o primado es fundamental. La otra, la del, ¿cómo se llama? La de agenda setting o fijación de agenda.
los medios de comunicación globalmente considerados, la televisión fundamentalmente, la prensa gráfica, pero también sus expresiones virtuales, digitales, quiero decir, tienen capacidad para influir en qué temas se conforman en temas de agenda. Esto yo lo relativizo, pero porque pongo en juego otras variables que vienen a confluir en la conformación de esa agenda. Pero convengamos que, así como decimos, y yo creo que hay que relativizar, los medios conforman opinión pública, los medios también conforman agenda, pero con matices. No lo diría de manera determinante, condicionan la agenda en todo caso. Entonces tenemos el efecto de agenda setting, de fijación de agenda, el de priming o de primado, y por último, el tercero que no me acuerdo, ¿cuál es? Generar encuadres. El framing, ¿no es cierto? El encuadramiento. Che, ¿ustedes leen las clases que yo les publico? Vamos, díganme honestamente. ¿Puedo aceptar un no? ¿Lo puedo aceptar? Tengo 62 años, me he tragado cada no que, bueno. ¿Leen o no? Yo las últimas dos no las llegué a leer, profe. Ah, ahí te quería agarrar. ¿Quién lo dijo? Yo, Valeria. Valeria, listo, estás aplazada. Bueno, ok. Sí, las leímos, profe. Ahí les señalo estos tres elementos que me parece que son interesantes. Yo me acuerdo, y algunos de ustedes, capaz que los más viejitos, relativamente, acá el único viejo parezco yo, recordarán una publicidad creo que era de Todo Noticias, de TN, muy interesante. Vos veías primero la pantalla en gris que se movía, ¿no es cierto? Y mientras tanto había una voz en off que te iba acompañando el relato. Después te dabas cuenta que era la espalda de una persona. Después te dabas cuenta que era la espalda de una persona remando y después te dabas cuenta de que la persona estaba remando en medio de una calle. O sea, se trataba de una inundación. Y la publicidad decía, TN te muestra todas las alternativas de la información. Como que te daba todas las miradas posibles de un mismo hecho. Esto, que sería lo ideal, muchas veces no ocurre y los medios se sesgan política partidariamente, ideológicamente, y obligan a que las personas hagan, si quieren, ese trabajo de consultar varias fuentes alternativas de información. A veces no se tiene el tiempo y se pasa por encimita, y así es el tipo de formación que tenemos como ciudadanos, el tipo de información que tenemos como ciudadanos. De todas maneras, yo no desmerecería tanto. Escucho bastante radio y escucho las opiniones de las personas que se despiden sobre distintos problemas. No solamente la gente tiene mucha memoria o busca los datos y después los expresa, sino que también tienen ideas bastante razonables o razonadas, digamos, sobre los acontecimientos, más allá de que uno esté de acuerdo o no, porque también depende. Obviamente, cuando uno escucha una radio, se da inmediatamente cuenta cómo el público que entra en interacción a través de los WhatsApp, de los mensajes y demás, está en línea con la línea editorial de ese medio. A Babi Echecopar en radio le escriben y le hablan personas que piensan como Babi Echecopar. Y así pasa con los Leuco, con los de C5N, con Víctor Hugo Morales, con Eduardo Aliberte, y podemos seguir con Nelson Castro. Nunca vas a encontrar a alguien que el conductor además lo pase, que despotrique contra la figura del conductor, contra la línea editorial, o que vaya en contra. A veces, como para dar una idea de la pluralidad, aparece un tipo que lo denigra de arriba abajo, y el tipo le cierra el micrófono y después le contesta de la misma manera. Ese es Babi Echecopar, por ejemplo. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Estos medios de comunicación tienen estos tres
estos tres elementos que conforman parte de la teoría moderna de la comunicación, y esto me lleva a que pensemos juntos con los medios de comunicación y el rol tan importante que cumple el de la comunicación política. Ahora, déjenme decir algo antes sobre los medios de comunicación. Donald Trump ganó contra Hillary Clinton, aunque no el voto popular, ganó las elecciones en el colegio electoral hace 4 años atrás, con todos los medios de comunicación en contra, o con los principales medios de comunicación en contra. Barack Obama ganó las elecciones en su momento con una campaña muy exitosa en las redes sociales. Lo que quiero decir es que los medios de comunicación pueden influir, pueden a veces incluso influir de una manera muy importante, pero nunca son determinantes exclusivos de una situación política. Porque hay otras cosas en juego. Está la fortaleza o no de la sociedad civil, digamos, el espectro de medios alternativos de información pública, la densidad del debate público político, el grado de organización política de la oposición y de los partidos en el gobierno, en fin. Los medios de comunicación no actúan en un vacío ni frente a una ciudadanía que es una tabla rasa, una hoja en blanco sobre la que los medios escriben un texto. Todos nosotros nos vinculamos y nos exponemos, entramos a fluir dentro de los flujos de información que suelen confirmar nuestros prejuicios. Esto es algo que ya cada vez está más comprobado. En general tratamos de reducir nuestra disonancia cognitiva entre lo que nosotros pensamos que es la realidad y lo que nos dicen los medios. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos que la realidad es oscura, tendemos a prestarle atención a los que confirman este diagnóstico. Si, como decía Paula, ella ve algo positivo en todo esto y ella lo ve en la realidad concreta y demás, seguro que Paula se va a ver predispuesta a exponerse a los flujos de información que coincidan con su visión de la realidad. Si uno tiene una visión pesimista de este gobierno, es probable que antes que escucharlo a Liberty o abrir Página 12 o verse de 5N, va a ver todo noticias, va a escuchar a Nelson Castro y así de seguido, ¿no es cierto? Y en las redes sociales pasa lo mismo. En Instagram, bueno, Facebook ya es para los viejos, ya lo sé. En Twitter, la gente sigue a la gente como cree que es uno, ¿no es cierto? Aún a los famosos. La gente sigue a las personas con las que se siente identificado. Y si esa persona dice, uno se siente identificado con esa persona, y si dice barbaridades, se siente identificado con esas barbaridades. Esto no deja no cierra la posibilidad de tomar distancia crítica, pero lo cierto es que en general uno tiende a, incluso pasa en esta clase, a protagonizar lo que llama la espiral del silencio, ¿no es cierto? Uno tiende a percibir cuál es el estado general de situación de un estado de opinión general en el lugar donde esté, para verse dispuesto a expresar su punto de opinión. Si uno siente que el ambiente es receptivo, se va a sentir más propenso a expresarlo. Si siente que está en campo minado, tiende a guardar silencio. Si vos estás en una mesa donde ves que son todos kirchneristas, te callas la boca, si no lo sos. Y viceversa. Porque primero buscamos el reconocimiento, segundo, no nos gusta discutir, tercero, cuando discutimos mal y terminamos por lo general enojados, ofendidos o algo peor. ¿No es cierto? Sí. No, justo hace poco es interesante también en esto de lo que uno puede ir haciendo, de seguir
digamos, por ejemplo, distintas redes sociales con distintas perspectivas o poder comparar títulos, también es interesante lo que uno puede empezar a construir. A mí me pasa, por ejemplo, que por ahí redes sociales de lo que es pedagogía, uno sigue distintas líneas, y hace poco una cuenta planteaba este mismo problema. Terminamos siguiendo las cuentas que dicen lo que queremos, digamos, lo que queremos escuchar y no construimos nada. Entonces estaba interesante el planteo. Ponía en evidencia. Construimos o reforzamos un prejuicio, claro, es decir, un juicio que ya teníamos previamente establecido y nos cerramos a la modificación. Precisamente lo que busca el debate, en principio, en teoría, el debate democrático. Encontrarte con el diferente para llegar a alguna clase de consenso superador. No, acá es encontrarte con el diferente para, en todo caso, confirmar que es diferente, rechazarlo y quedarte con los semejantes. Eso genera una dinámica de una política muy poco democrática, que es la política sesgada exclusivamente al conflicto. Sí, acá dicen, reproducimos la opinión del otro y buscamos reconocimiento y nos acomodamos en los lugares donde nos sentimos reconocidos, incluso en nuestras ideas. A mí me pasa, o a todos nos pasa en nuestros trabajos, ¿no? ¿Quién se expresa libremente en su trabajo si se siente rodeada de gente que piensa lo contrario? Bueno, bien, son 19:17. Me gustaría, porque se lo prometí, que Carolina nos cuente un poco más cómo fue su experiencia en los medios y qué idea tiene de los medios. Primero, ¿qué medio era? ¿Un gráfico? ¿Era un medio gráfico, Carolina? Medio gráfico, sí. Un medio gráfico de Bahía Blanca y yo era corresponsal en mi ciudad, en Pringles. Lo que pasa es que yo tengo una particularidad. Yo vengo de una familia política. y bueno, yo estoy como, o sea, siempre mamé la política de chica, digamos. Sí. Me gusta la política y reniego de los políticos. Y bueno, yo en el medio trabajando y tenía a un primo mío de intendente. Ajá. Por ende, a mí me marcaban hacer la contra y machacarlo a él. Entonces después me venía él por detrás a decirme, no, ¿cómo me publicas esto? Y bueno, o sea, a vos te ordenaban seguir una línea editorial. Te ordenaban seguir una exactamente, línea. Mirá. Sí. Mirá. Lo que determinada línea, Castro, lo que a su vez tenía a... ¡Mamá! Uy, perdón. A mí me ordenaban seguir la línea política y a su vez tenía la presión del político, que era pariente mío, y que me quería hacer cambiar. A ver, había todo un chanchullo político, es la realidad. Sí. Entonces yo tenía que informar lo que sucedía en mi ciudad. Bueno, el señor en cuestión venía y me reprochaba a mí como primo. Entonces claro, era como que pero, era todo un debate. Explotaba el lazo familiar para lograr el objetivo, que era que el medio no lo escrochase. Bueno, a ver, así como decíamos que entre política, economía y eso es lo que sucede, perdón, eso es lo que sucede, perdón que mi hija está gritando. No, por favor. Eso es lo que sucede por ahí, ¿viste el dicho, pueblo chico, infierno grande? Por ahí eso es lo que sucede acá. Yo me vine de la ciudad de La Plata con la idea de venir a investigar un asesinato que hubo acá de un nene de 12 años. Ajá. Bueno, empecé a tirar hilos y demás, y en un momento me frenaron de tal manera que me dijeron, no te metas más, larga todo esto, pues vas a perder vos. Así. Mirá. Entonces, es como que... Bueno, yo empecé estudiando la carrera de comunicación social, muy entusiasmada, y me vine acá reentusiasmada, y después me bajaron la autoestima, no sé si la autoestima o las ganas que yo tenía de seguir esa carrera de una manera impresionante. Entonces, esos pros y esos contras que hay también en los medios de comunicación, con los grupos de poder o de presión, como decías vos, de distintos ámbitos, también es difícil manejarlo, o ver qué haces, o ver si seguís con convicciones o si parás por una cuestión de seguridad propia en este caso. Claro. Interesantísimo lo que señalás, y sirve para decir esto ya casi terminando la clase.
Así como sostenemos que no hay completa independencia, sino todo lo contrario, hay una interdependencia entre política, sociedad y economía. Nunca que hables de economía vas a dejar de estar hablando de política y viceversa, y así también de sociedad. Hablar de política implica hablar de una concepción de la sociedad y de un tipo de economía a la cual se recurre para financiar las políticas que se implementan y viceversa. Bueno, así como se da ese triángulo, así tenemos que entender también que hay triángulos de otras índoles con otros actores. Entre política, mercado y medios de comunicación hay necesariamente estas cuestiones que no son muy halagüeñas, que digamos, que no son democráticas, pero que forman parte de la realidad. Esto es, la comunicación ni es transparente, ni es completamente independiente, ni está exenta de extorsiones, de intereses especiales, incluso extracorporativos. Pueden ser intereses de los propios investigadores, de los propios periodistas o de alguien detrás del periodista que le pasa un sobre para que opine de una manera determinada o lo trata de manipular, como en el caso que nos cuenta Carolina le pasó a él. Fíjense los entramados, cómo se cruzan, cómo los medios de comunicación también pueden encontrar un límite en el grado de corrupción, ¿no es cierto?, o de delincuencia, del entramado de delincuencia que puede haber en la connivencia de criminales, políticos, fuerzas de seguridad. Cuando a vos quisiste investigar un asesinato, ahí debe haber habido algo entre políticos y fuerzas de seguridad y de gente importante, sociedad, que estaba interesada, como las películas de... Yo insisto con las películas, porque a mí me parece que el cine, ya sea en su versión de las series, las telenovelas, las películas de más largo aliento, los documentales, nos están permanentemente arrojando una idea de la realidad que no es del todo alocada en muchos casos. Es impresionante lo que contás, Carolina, y me parece interesante que lo tengamos en cuenta, así como la experiencia de Vale, la de Paula y la de todos los otros compañeros que en algún u otro momento hablaron de esta cuestión. Obsérvese, por último, cómo la expresión, cómo nos cuesta la expresión política de nuestras preferencias. En este aula virtual, en más de una ocasión, alguno de nosotros dejó entender de que tenía una preferencia política, pero bueno, yo acá no la voy a expresar, ¿no? Pero por favor, no se vayan a enojar conmigo porque tengo una preferencia política de alguna manera determinada. Cuando sería lo más franco, lo más transparente, lo más lógico que uno pudiese decir, mirá, yo soy peronista, kirchnerista, macrista, conservador, liberal, comunista, lo que vos quieras, pero querer esconder, tener pruritos para expresar la propia identidad política nos habla acerca de cómo entendemos la política. La entendemos como un confrontamiento, la entendemos como un conflicto. Es notable. Es notable cómo se ha convocado últimamente de palabra al consenso y nadie finalmente se sienta a discutir. En la docencia, si te adherís o no a un paro. Sí, claro, obvio. Ese es otro tema, sí. Bueno, chicos. Y entre la educación pública y la privada ni te cuento ese tema. Bueno, nos da para seguir charlando. Dejemos por ahora, son 19:25, no hemos hecho ni un parate y me imagino que estarán tan cansados como yo. Ya no estoy muy cansado, me voy a ir a caminar antes que se haga de noche. La última clase la vamos a dedicar exclusivamente a la ciudadanía, que no va a dejar de tener que ver con el Estado, con la democracia, con la política y con, de alguna manera, con esta organización de las mediaciones, pero fundamentalmente con el Estado, la democracia y la política. Chicos, compañeras, compañeros, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por habernos acompañado.
Ni bien pueda, lo subo al canal de YouTube. Buen fin de semana. Gracias, chao.